¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay una enorme injusticia que desde hace tiempo se viene cometiendo contra los mexicanos que crecieron en Estados Unidos, que llegaron de niños, aprendieron el inglés y de golpe se dan cuenta en la edad adulta que no tienen papeles y que tienen una ciudadanía a medias. Y una autoridad migratoria en Estados Unidos que los ha maltratado con ganas de deportarlos. Frente a esa injusticia, el gobierno estadounidense, cabezado en la voz del presidente Barack Obama, lanzó un decreto justamente para otorgarles derechos y eventualmente facilitarles el acceso a la nacionalidad estadounidense, a la ciudadanía. Sin embargo, hay algo bastante peor que esto, y es esos mismos mexicanos que son deportados a nuestro país y aquí no sabemos qué hacer con ellos. No los tratamos como ciudadanos iguales, incluso les dificultamos la reinserción en la escuela, en el trabajo, en la vida cotidiana. Una serie de barreras que parecían decirles a esos mexicanos: ¿para qué volviste? ¿Por qué volviste? No te queremos aquí. Hoy vamos a hablar de esta segunda población maltratada, o déjenme plantearlo en términos de ellos mismos, los otros Dreamers. Es un tema esencial, es un tema importante, es un tema que merece atención de la autoridad y de la sociedad, y por eso lo abordamos esta noche en Espiral. No se lo pierda, una discusión interesante. Abrimos este programa sobre los otros Dreamers, como decía hace un momento, aquellos que nacieron o crecieron en Estados Unidos sin papeles y que la fuerza pública de aquel país los ha enviado a México, que siendo su país, porque tienen acta de nacimiento mexicana, al mismo tiempo no habían convivido con esta cultura y entonces México se les vuelve un país extranjero. Es un tema que merece ser revisado con atención, y para conversar o abrir el programa con una conversación, le pido a Nancy Landa que nos comparta su experiencia. Le agradezco muchísimo que haya aceptado venir aquí a Espiral para este primer bloque. Y Nancy, bienvenida. La idea es que me cuentes un poco tu vida. Perdona si la necesito exhibir en la pantalla, pero le puede ayudar a muchos otros para entender de qué se trata ser otro Dreamer. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, Ricardo, Rafael. Y pues sí, soy otra Dreamer en México. Nací en el Distrito Federal, a los 9 años migro con mi familia. No fue una decisión que yo tomé, fue por cuestiones económicas. Mi papá en realidad no podía apoyar a la familia aquí en México, entonces yo... ¿Tu papá era obrero de la construcción? Sí, exacto. Pues empieza mi vida en Estados Unidos a los 9 años, donde vivo 20 años. Allá termino mi escuela, voy a la universidad, y a pesar de no tener documentos la mayor parte de ese tiempo, pues logré integrarme a la sociedad de Estados Unidos. Yo considero Los Ángeles mi casa, soy angelina en ese sentido, pero pues por la falta de una política migratoria que hubiera podido otorgarnos documentos, pues no sucedió, y inmigración llegó primero antes que una reforma migratoria. Entonces en el 2009 soy detenida el mismo día que me detienen. Llevo 8 horas en un centro de detención y en ese mismo día llego a Tijuana, donde no tenía nada. Ahí no había crecido, no había tenido familia, no tenía amistades, y ahí es donde me deja migración de Estados Unidos. A ver, déjame ir despacio en algunos tramos que nos cuentas ahora. Sí. Llegas a los 9 años a Los Ángeles. Sí. En ese momento no hablas inglés. No. Tus padres tampoco. No. Entras a la escuela primaria, elementary school. Sí. Y ahí te vas incorporando a la vida y a la cultura y a, déjame decirlo, la ciudadanía estadounidense. ¿Tienes memorias en el momento de haber vivido como con conflicto esa llegada? ¿Cómo fue? ¿Qué queda en tu cabeza de ese momento? Sí es difícil para cualquier persona que llega, especialmente de niño, ¿no? O sea, dejas los amigos que recuerdas aquí en México. No sabía yo nada de inglés, entonces llegas a un sistema muy desconocido, pero
Con el tiempo, pues se fue facilitando. Creo que... ¿A tus papás les empieza a ir bien económicamente? ¿Encuentra trabajo tu papá? ¿Encuentra trabajo tu mamá? Sí, en los 90 estuvo estable, Sí. pero obvio en su rama de trabajo que es construcción, pues cuando hay trabajo y cuando no. Pero en general estuvimos mucho mejor allá en Estados Unidos económicamente que en México. Me acuerdo muy bien de algo que decía Villarraigosa, justamente, Sí, el alcalde. el antiguo alcalde de Los Ángeles. Decía, bueno, de ninguna manera me hubiera ido en Puebla como me fue estando en Los Ángeles. Sí. ¿No? En Puebla no hubiera pasado seguramente estar sirviendo mesas, aquí llegué alcalde. Y es que en efecto la escalera y el ascenso social para esa generación resultó mucho más atractivo en la migración. Sí. ¿Te lleva eso a ti a acabar la carrera? Exacto, entonces ¿Qué estudiaste allá? Bueno, me gradué en el 98, ingreso a la universidad, también sin saber si la iba a terminar, porque en ese tiempo no existía el término Dreamer, no había la ley de apoyo Dream y Act becas, que se introdujo en el 2001 y entró a la universidad en el 98, pero con el tiempo se fueron abriendo esas oportunidades y encontré pues la manera de seguir estudiando, trabajando. ¿Qué estudiaste? ¿Administración? Administración de negocios. Administración de negocios. Sí. ¿Terminas la carrera a qué edad? ¿A los 24? A los 24. Sí. ¿Y entras a trabajar en qué sector? Con asociaciones civiles, una de las más grandes de Los Ángeles. Entonces estoy en esto de recaudar fondos para el sector non-profit, que le dicen en Los Ángeles, ayudando a las comunidades. No gubernamental. Exacto, ayudando a las comunidades migrantes de bajos recursos. O sea, te ligas muy rápido a la causa latino-mexicoamericana. Era una causa próxima a ti. Sí, y yo que lo viví yo misma de no poder contar con esos recursos, yo tenía el compromiso de difundir la información, que a veces eso es lo que falta mucho en las comunidades migrantes en Estados Unidos. ¿Te sabías una ilegal? Sí. A pesar de que tú no decidiste ser ilegal, te sabías una ilegal. Indocumentada, es como me a ver, este es bien interesante. Sí. Qué bueno que haces la precisión. Es que, ¿Cómo distinguirías entre ilegal e indocumentado? Pues ilegal es una acción, no lo usamos para describir a una persona, lo encontramos ofensivo, ese término, y con el tiempo pues nos llamamos indocumentados por falta de documentos, ¿no? Y eso es una conversación de derechos humanos, de que ninguna persona es ilegal. Pero así se nos conocía en el 98. Ya cuando empieza lo de Dream Act en California también es cuando ya se empieza a usar mucho el término Dreamer, término indocumentado, para pues decir, bueno, aquí estamos, no cometimos ningún crimen, estamos integrados, contribuyendo a la comunidad. ¿Acudes o acude tu familia a ver un abogado para que les consiga los papeles? Digo, dado que ya tu cultura y tu vida, ¿cuántos años llevabas ya entonces? Pues yo viví un total de 20 años. De 20 años, allá. Sí. ¿Acudes a ver a un abogado? ¿Qué pues, ocurre? Mis papás sí empezaron a hacer eso cuando yo era todavía menor, pero lo que sucede es que muchos piensan que por el tiempo ya debería se haber arreglado, pero no sucede, es todo por las leyes, si hay o no manera de hacerlo, pero desafortunadamente mis papás cayeron con una notaria que trabajó con un abogado que nos expuso o empezó un trámite de asilo político que no deberíamos de haber empezado. Pero eso es lo que nos... Cuando dice los expuso, quiere decir los exhibió ante la autoridad como ilegales, como indocumentados. Ajá. Sí, porque nos dice, miren, ustedes tienen ya 10 años, pueden decir que tal vez tienen miedo de regresar a México, este es un trámite que pueden empezar a hacer, y ya la juez puede compadecerse de su situación. Entonces lo presentó como una opción legal para nosotros. ¿Y la juez les negó el asilo político? Sí, en el primer proceso sí, pero es que en este proceso puedes durar 10 años en audiencias, pero lo que sucedió es que aparte de no ser el proceso adecuado, no hizo las apelaciones a tiempo, que hizo que se cerrara el caso sin nosotros saber que estaba cerrado. Entonces se cerró en el 2005 y hasta el 2008 es cuando me entero que ya no tenemos caso, ¿no? Entonces la autoridad migratoria, que tiene un nombre extrañísimo, ICE, hielo, sí, se da cuenta de tu caso. Sí. ¿Cómo te detienen? Pues yo voy a rumbo de mi departamento al trabajo y a 2-3 millas de mi casa es cuando me detienen. Yo en realidad no sabía que era inmigración, pensé que tal vez era la policía. ¿Pensaste que te habías pasado un alto? Sí, cualquier infracción menor. Y pero te dicen, Nancy Landa, ¿está usted detenida? Sí, primero me preguntan, ¿es usted Nancy Landa? Digo que sí. Me dice, pues somos de inmigración, entonces aquí venimos a detenerte porque estás indocumentada en este país, ¿no? ¿Cuánto tiempo después estabas en Tijuana? Ese mismo día. Me detienen a las 8 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya estoy en Tijuana. Pero a ver, ¿qué estás cruzando el puente de San Isidro? Sí, ¿Así te pusieron en San Isidro? Sí.
pues el autobús de Los Ángeles a Tijuana, llegas ahí a la garita, te dan tus pertenencias porque nomás con lo que te detienen. ¿Tú no habías ido a Tijuana? No, bueno, desde chica cuando habíamos pasado. Claro, pero no tenías papeles, entonces no viajabas a México, no habías regresado No, a yo México. ya tenía un desconecte completo con México en ese sentido, por no tener esta movilidad o documentos, ¿no? ¿Cuál fue la imagen que tuviste de Tijuana? Yo te quisiera pedir tu primer pensamiento cuando viste los cerros de Tijuana poblados. Pues en realidad yo lo único que estaba pensando es dónde me iba a quedar esa noche, porque yo no tenía ningún lugar donde llegar, ¿no? Entonces es un ¿Traías shock. tu dinero? ¿Te habían dejado tarjetas? $20, eso es lo único con lo que me detuvieron ese día, eso es lo único que tenía, ¿no? Entonces yo en realidad no estaba ni lista para ver dónde me iba, ni cuánto costaba $1 aquí en México. Llego y es un shock completo, o sea, pero afortunadamente tenía ¿Cómo encontraste hotel, perdón? ¿Mandé? ¿Cómo encontraste el primer hotel? No me quedé en un hotel, estuve en contacto con mis amistades, yo afortunadamente tenía mi celular, con eso me comuniqué con mis amistades en la frontera y amigas llegaron a verme esa noche, entonces a la medianoche nos encontramos en un punto medio de Tijuana y es donde ya te rescataron. Me rescataron, se puede ¿Te decir. enteras poco después que tu familia está en la misma circunstancia? ¿Cuánto tiempo después? Al mes después ellos también llegan de la misma manera, detenidos y deportados, entonces, pero pues mínimo ya sabía yo más o menos qué es lo que tenían que hacer, dónde verme y así me encontré con ellos. Yo quisiera que me ayudas a responder lo que es muy raro. Sí. ¿Qué es eso de ser mexicano? Es decir, cuando estás en Los Ángeles, hablando en inglés, pero español en casa, ¿te cuestionas si eres mexicana o no? Cuando te regresan a Tijuana, ¿te cuestionas si eres mexicana o no? ¿Y cómo se va construyendo esa identidad que nos llevaría a definir qué es eso del otro dreamer? Pues sí, yo pienso que cada persona tiene su proceso. Yo pienso que para mí era más de reflexión en la universidad, pero nunca cuestioné si era mexicana o no. Yo sabía que era mexicana, pero también se agregan estas otras identidades, como ser latina. Yo también me considero ser latina. O en un momento mexicoamericana, porque adopté muchas de las culturas o manera de pensar por haber crecido todo ese tiempo en Estados Unidos. Y esas identidades no están en tensión hasta que te avientan de este lado de la Entonces frontera. aquí es cuando me doy cuenta que no hablo bien el español, que no sé cuánto cuesta $1 en pesos, que no sé los precios de México, que no sé qué es un IFE, no sé ni nada, ni cómo hacer una llamada internacional. Así, ¿cómo en te México, tratamos aquí cuando llegaste? Con toda honestidad, ¿no? Como... Pues no es una bienvenida. Llegas y eres rechazado, especialmente si vienes deportado o deportada, ¿no? Las primeras entidades con las que interactué, IFE, ¿no? Y no te quieren ni aceptar la matrícula consular mexicana, que es un documento que te da el gobierno mexicano en Estados Unidos para empezar el trámite, ¿no? Donde no te facilitan el proceso, te lo hacen más difícil. Entonces vienes con un rechazo muy fuerte. ¿Tu acento hace daño? Sí, yo trataba de no hablar mucho para que no se me identificara como extranjera, pero en realidad me han cuestionado si soy mexicana. He mejorado mucho en estos 5 años ya que he estado en México, pero sí fue algo muy fuerte. Es que hay si me equivoco me corriges, una especie de xenofobia, o sea, de aquel lado hay un rechazo al extranjero, pero de este lado hay un rechazo al extranjero sobre personas que son como nosotros. ¿Te puedes explicar esto? ¿Por qué este rechazo al que se fue? Pues es que te ven como traidor, o sea, no entienden las circunstancias de emigrar y la vida de uno. O sea, piensan, no, pues allá te fuiste, ganas los dólares, deberías de llegar en mejor situación. Tu regreso a México significa un fracaso. O sea, como que ese es el tipo... Estaba leyendo una columna de Carlos Alarraqui que me ofendió mucho, donde le decía a Jorge Ramos, ¿cómo te atreves a hablar así de México si tú no has aportado nada a este país? Es un recado que les mandan mucho. Sí. Cuando han aportado cantidades enormes, pero... Exacto. ¿Qué te despierta una aclaración como la de este señor Alarraqui? Pues yo pienso es la ignorancia, ¿no? Y también que no importa si mandamos remesas o no, y algo que he aprendido mucho de mis colegas es que yo tengo ciudadanía mexicana, entonces no debería de ser rechazada por el simple hecho de que soy ciudadana mexicana, pero llego y me doy cuenta que a veces me han aceptado más en Estados Unidos indocumentada que aquí como mexicana con nacionalidad mexicana. O sea, ya te rechaza la autoridad, aquí te rechaza la sociedad. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Ahora deja hablar de las autoridades mexicanas. Se calcula que 500,000 aproximadamente de personas en tu circunstancia están hoy en México. De jóvenes de 18 a 35 años por la investigación de Jill Anderson, que vamos a hablar con ella, pero ella es lo que estima. La autoridad mexicana,
¿quién los recibió? O sea, ¿hay una política para recibirlos con los brazos abiertos, para integrarlos, para ubicarlos, para darles trabajo? ¿O la autoridad mexicana replica esta actitud a la que nos referíamos y que viviste en Tijuana? Creo que he aprendido que el gobierno mexicano prefiere que no regresemos y que estemos allá, ¿no? Apoyan a los con una formación allá. Estupenda, en fin, son bilingües, pueden ser puente con los Estados Unidos. Exacto. O sea, ¿por qué preferirían que no vinieran? Pues es que lo veo en el discurso y en la política. Por ejemplo, en foros que he asistido recientes, o sea, está la Secretaría de Relación Pública, habla acerca de las acciones ejecutivas de Obama y de los millones que se pueden beneficiar y que se quedan allá, pero no hablamos de los retornados, no hablamos de los deportados, no hablamos de qué programas podemos implementar aquí para facilitar la transición. No hay. En el 2009, cuando yo llegué, lo único que vi en la frontera fue el Grupo Beta, que te da una llamada telefónica si necesitas comunicarte con alguien, ¿no? Creo que con el tiempo han incrementado ciertas ayudas, como he oído módulos de salud en la frontera, pero así de que tengamos políticas para reintegrarnos a largo plazo, no lo hay. Es nulo y es lo que estamos tratando de... No voy a apelar a los buenos sentimientos del funcionario. Habría razones hasta económicas para darles entrada. Y dejan de decirlo, hasta políticas, o votan. ¿Por qué crees que no los ven? Pienso que no anticipamos eso. Ni la autoridad ni ustedes. Ajá. No se entienden las políticas migratorias de Estados Unidos y el sistema de expulsión que hay. Creo que también nos agarró así de sorpresa. Órale, los 2 millones que han sido expulsados en los últimos años. Entonces, bueno, ha de haber más factores, ¿no? Pero pienso que es un fenómeno que agarró de sorpresa, que no se veía, y hasta ahorita que nosotros estamos hablando y en foros públicos es cuando dicen, caray, pues sí, ya son muchos. Bueno, déjame cortar aquí la conversación para invitar a Jill Anderson y otras personas, a Leticia Calderón, en fin, que nos van a hablar de cómo se está articulando este movimiento como espejo, ¿no? Sí. Todo el mundo habla en Estados Unidos de los Dreamers, un movimiento espejo en México de los otros Dreamers. ¿Sí? ¿Y qué podemos esperar? Y Nancy, pues, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Creo que nos ayuda mucho a entender, a partir del testimonio personal, esto que está ocurriendo y hacia dónde se mueve. Déjame irme a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Abrimos de nuevo nuestra conversación sobre los otros Dreamers después de la estupenda charla con Nancy Landa, y ahora hemos incorporado pues, a otras personalidades que desde distintos ángulos han venido estando próximos al fenómeno, un poco desde la academia, desde el activismo, desde el periodismo. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten y comenzamos primero con Leticia Calderón, amiga mía en lo personal, y me da mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Bueno, pues me presento. Yo soy Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, Centro CONACYT, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, estoy en este tema porque desde hace muchos años he trabajado temas de migración, especialmente relación México-Estados Unidos, aunque el contexto de la migración internacional toca a los temas que yo trabajo. Y especialmente yo me he dedicado a trabajar la dimensión política de la migración. Entonces, realmente la manera en que yo sigo y he visto el tema de los Dreamers y ahora los otros Dreamers, aquellos que han retornado, tiene que ver con una cuestión eminentemente política, y de ahí mi interés y mi acercamiento, bueno, con Nancy especialmente, estamos trabajando muchas cosas juntas, pero además en términos de también un ejercicio político aquí en México frente al tema. Leticia, muchísimas gracias por estar aquí. Nancy, te toca ahora presentarte a ti. Sí, mi nombre es Nancy y soy Dreamer deportada. Viví en Los Ángeles por 20 años. Me deportaron en el 2009 con mi familia, y ahí es donde empieza mi proceso de integración y la problemática de reinserción aquí en México. Y con el tiempo me ha tocado hacer pública sobre mi historia de deportación desde el 2012, cuando se anuncia la acción diferida en los Estados Unidos, que me dejó fuera, no llegó a tiempo para mí. Y aquí pues ya con el tiempo me he conectado con más retornados, jóvenes adultos que vivieron la mayor parte de su vida en Estados Unidos indocumentados y decidieron, o por retorno forzado, pues ya se encuentran aquí en México. Entonces uno del medio millón, digamos, sí, que está aquí. Nancy, muchas gracias. Le doy también la bienvenida a Jill Anderson. Jill, muchas gracias. Soy Jill Anderson.
Soy migrante también, soy de los Estados Unidos, de Texas, pero tengo 8 años aquí viviendo en México, en el DF. Empecé este proyecto como una investigación postdoctoral, haciendo entrevistas con jóvenes aquí en la Ciudad de México que habían regresado de Los Ángeles, de Chicago, de Las Vegas, hablaban inglés súper bien, y entonces me acerqué para escuchar sus historias de retorno, y en eso me di cuenta que son historias urgentes, que realmente son historias urgentes para mi país, los Estados Unidos, y mi país adoptado aquí en México, y que realmente yo tenía que buscar una manera de ser escuchado estas voces, más allá del trabajo académico, que realmente es un trabajo un poquito lento, tiene su valor, pero es un valor como de largo plazo, creo, y realmente para poder empujar esas voces, hice este libro con mi coautora, la fotógrafa Nin Solís, y realmente en el proceso de hacer el libro, siempre con la idea de conocer, de los mismos jóvenes, podrían conocer uno al otro, entonces realmente ha sido un proceso de formar un colectivo, solidaridad a los dos lados de la frontera. Entonces pues voy como cambiándome de investigadora a activista o investigadora independiente, y ahora estoy trabajando en eso. Es un libro delicioso, de testimonios, de fotografías formidables, de tránsito del español al inglés con gran naturalidad, en fin. Sí te agradezco mucho que nos compartas este libro, y se lo recomiendo enormemente a quien quiera entender este fenómeno. Sí te preguntaría dónde se puede localizar. Sí, pues de hecho el libro sí es muy especial porque salió de una colaboración tanto entre el gobierno del Distrito Federal, de la sociedad civil, de Iniciativa Ciudadana y de US Mexico Foundation, y de un trabajo de Kickstarter, de crowdfunding, entonces de ciudadanos de todo el mundo, de los Estados Unidos y México. Entonces así lo publicamos, que pues con todo este apoyo y comunidad, entonces solo se puede conseguir en eventos de manera directa o por internet. Pero puedes bajar de internet. Sí, y podemos pasar el sitio para que no se puede bajarlo, pero se puede pedirlo, y Dream in México va a enviar este libro por un donativo de pues $25 o como 300 pesos con shipping, con envío, y a los Estados Unidos o a México. Y este libro solo está disponible así, es un donativo que va a la asociación civil Dream in Mexico. Se lo recomiendo enormemente, y además sirve para apoyar la causa. Emiliano González, me da mucho gusto tenerle aquí. Mi nombre es Emiliano González Blanco, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar. Soy director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Me introduzco al tema hace tiempo, no precisamente en el nivel de los Dreamers que regresan, sino más bien como los hijos de migrantes que regresan, que son nacidos en Estados Unidos y que tienen dificultades o problemas para entrar a las escuelas primarias, secundarias. No cuentan con certificados. No cuentan con certificados, no cuentan con acta de nacimiento mexicana, ni apostillada en los Estados Unidos, etcétera. Nos introduce en ese tema un poco una organización que ahora con la que está trabajando Nancy también, que es el IMUMI, Instituto de Mujeres en la Migración, que nos presentan esta problemática. La problemática en cierta forma está atendida en las normas de control escolar, que son unas de las funciones que nosotros desempeñamos dentro de la Secretaría, pero en la práctica no es el caso, ¿no? En algunos planteles, en algunas entidades federativas, no se le permite el ingreso a los niños como se les debería de permitir. Entonces, que nos empezamos a involucrar un poco en el tema. O sea, aquí habría un síntoma interesante. Podemos quejarnos de otras secretarías, pero la educación pública sí se ha preparado mejor para enfrentar el fenómeno. Y, Miliar, te vamos a sacar jugo con el tema. Perdón que les lance la pregunta básica. Imagínense que yo ni he escuchado nunca el término dreamer. No tengo idea y no he escuchado el término. ¿Qué es un dreamer? ¿Y qué es un otro dreamer? Jill, ¿quién quiera responder?
Pues un dreamer realmente es un término político que viene del contexto estadounidense, donde en 2001 salió una propuesta de ley para que los hijos de migrantes allá en los Estados Unidos, que llegaron de temprana edad, crecieron allá, tienen el derecho constitucional allá de asistir a la escuela pública, entonces están protegidos dentro del sistema público, igual como aquí en México, que tienen el derecho para estudiar. Salen gradúan del high school, de la prepa, o si llegan a la universidad, salen y de repente están sin documentos, están llamados ilegal, no tienen estatus, aunque tienen todas sus vidas y toda su formación dentro del sistema público allá. Esos son los dreamers. ¿Y el otro dreamer quién es? El otro dreamer son estos mismos jóvenes que ahora se encuentran al otro lado de la frontera, o sea, al sur, aquí en México. South of the border. Y se puede, para decir, están en Guatemala, en El Salvador, en toda América Central, en las Filipinas. Ese es un fenómeno que estamos viviendo en el mundo por el sistema de deportación. A ver, una pregunta. En los Estados Unidos. ¿Por qué otro y el primero y el segundo, por qué no llamar dreamers a ambos? No, pues es una cuestión es más bien como para hacer la distinción, porque Dreamer también viene de las siglas en inglés de esta ley que se aprobó en Estados Unidos, y al decirles otros Dreamers es justamente hacer la distinción de los que no se beneficiaron. Las que no se beneficiaron y que además fueron deportados o retornaron voluntariamente o definitivamente fueron, como en el caso de Nancy, deportados. Entonces, para eso le da mucho más fuerza el hacer la distinción. Por ahí arranca entonces mi primera pregunta. De aquel lado, aunque ya no te tocó a ti, Nancy, sí hay legislación que está arropando a esa población. Bueno, son acciones ejecutivas porque legislación no se ha aprobado. O sea, hay ya norma ejecutiva expedida por el presidente Obama. Que en cualquier momento pueda revocarse. Entonces es un limbo legal para las personas que se benefician. Pero también aquí muchos apropiamos el término político de Dreamer para dar visibilidad a que hay muchos que no caben dentro de estas restricciones, o por edad. Por ejemplo, si todavía yo no hubiera sido deportada en el 2009, pasa la acción ejecutiva en el 2012 y la edad es 30 años. Los que están mayores de esa edad ya no calificaban para esto de DACA que le dicen, o la acción diferida por esta acción ejecutiva. Los que cometieron un delito, tal vez no a mayor, tal vez no criminal en sí, pero los deja fuera. Entonces hay muchos que quedan fuera, aunque están en Estados Unidos, y los que estamos aquí. Legalmente no somos dreamers, pero en sí estamos usando un término que está trascendiendo fronteras porque queremos hacer ese punto. Nosotros también somos como ustedes, pero nos llegó tarde. Deja de plantearlo así. Aunque es un decreto presidencial, hay norma. A mí sí me deja sorprendido que de este lado no hayamos desarrollado una ley o siquiera un decreto presidencial. ¿Por qué, Leticia? ¿Por qué, como decía Nancy, nos tomó por sorpresa? Ahora hablamos de la Secretaría de Educación, pero déjame hablar de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te está llegando 500,000 de gente de vuelta al país, inmediatamente te pones las pilas y los recibes, hasta por conveniencia económica y política, decía hace un momento. ¿Por qué no? Mira, en este país sabemos desde hace varios años del proceso que se veía venir. La gente es muy conocedora del tema migratorio. En Relaciones Exteriores hay gente muy experta. Lo sabíamos y no se han preparado. La inflexibilidad de las autoridades mexicanas ha sido al extremo en este caso. De veras a mí me sorprende, y a diferencia de lo que tú decías de que la Secretaría de Educación Pública se ha preparado, yo desafortunadamente, bueno, no con Emiliano, pero estoy realmente muy impactada de la lentitud en la reacción en un tema que para México es trascendental. Hemos hablado durante décadas del tema migratorio. Por primera vez en nuestra historia hay un retorno de esta magnitud. Y claro, la política mexicana hacia el tema migratorio ha sido y es que se queden allá. Mientras se quedan allá, mientras se resuelve, y ahorita están rezando porque se resuelva en Estados Unidos el asunto y se quede más gente, todo va bien. Pero pensar en que hay un retorno, que están regresando y que habría que haberlos incorporado ipso facto, por ejemplo, simplemente un punto que mencionó Nancy. En México hay 10 millones de matrículas consulares para los mexicanos que viven en Estados Unidos, que la sacan y que es todo un trámite que se hace, que tiene una cantidad de candados que permite la identidad allá. Aquí no se acepta. Aquí no les permite usar ese documento como documento de identidad.
Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores emite documentos que no son creíbles. Mira, yo he trabajado en ese tema, con el tema del derecho al voto. Pero si voy a sacar mi pasaporte mexicano y me identifico con la matrícula consular. No basta. No basta, y ese es parte de un problema que se tendría que resolver. Parte del problema, digamos, iríamos hacia otras cuestiones, pero es también la falta de identidad. Por tanto, desde mi punto de vista, la miopía y la inflexibilidad de las autoridades mexicanas frente al tema del retorno, más bien muestra, digamos, el rechazo que hay a ese asunto, porque estás hablando, bueno, de que ya la gente regresa, tiene una serie de problemas. Puede ser, ¿no? Esta experiencia tan traumática, ya desde ahí podríamos empezar a trabajarla, que significa regresar, no conocer, bueno, ok, pasa, vamos a suponer que la gente dice, ni modo, regresé a reempezar la vida. El trámite para inscribir a los niños a la escuela, para revalidar estudios como pasa con los jóvenes, para integrarse socialmente, bueno, estamos hablando de que este de retorno obligado por las circunstancias empezó en el 2009. A ver, y mira cuándo estamos. Dices tú una frase muy dura. La autoridad preferiría que se quedaran allá. Muchas veces la autoridad lo que dice en voz alta es lo que la sociedad piensa en voz baja. Si le estuviste entrevistando, gente, tú coincides en que la experiencia que Nancy cuenta es repetida. O sea, llegan aquí y hay un mexicano que dice, ¿y tú para qué regresaste? Eres un perdedor. Estabas mejor allá, no te queremos aquí, no hablas como nosotros, no tienes la misma cultura, ya ni católico eres. En fin. No, pues es que la verdad es que se sorprende que hay tanto pues ignorancia y hasta rechazo dentro de una población donde hay 1 en 10 mexicanos vive allá en los Estados Unidos. Ya nuestras familias están totalmente dominadas por esta experiencia, pero aparte de eso, a pesar de eso, hay una ignorancia entre nuestras familias, entre nuestros primos, entre nuestros tíos y tías. Tú que no has hecho nada por México. Sí, y qué hiciste por regresar, como qué hiciste mal, qué te fuiste mal y por eso estás aquí de regreso, ¿no? O quién crees, ¿no? Ahora que hablas inglés también, estás presumiendo, ¿no? Que como gringo, ¿no? Ahora eres estadounidense. Todo eso, pero estamos hablando en los estereotipos, pues más negativos y malos que sí están. Pero predominan esos estereotipos. Yo creo están fuertes. Yo lo veo desde mi perspectiva, desde afuera, que realmente sí es parte del mismo nacionalismo mexicano, que aquí en México hay este nacionalismo donde los Estados Unidos es el peor, ¿no? Y los mexicanos definen contra los Estados Unidos, que ha hecho todo el peor, que en los Estados Unidos tenemos lo mismo, ¿no? Como el rechazo a lo mexicano y una todo. Pregunta. Entonces, ¿Este rechazo es igual en el DF que en la frontera? O sea, que en Reynosa, no, tenemos igual que en hablar Tijuana que en Toluca. Ajá, no, tenemos que hablar de todo es muy regional, pero yo creo que hay un sentido anti-yankee por todas las regiones. Que sí afecta a la migración de retorno en las familias y sí como es parte de, pero sí en la frontera es otra cosa, es otra como cultura y negociación con los Estados Unidos que aquí en DF y México Central y en el sur. Y en los testimonios en el libro se ve diversidad y estamos hablando de una diversidad de jóvenes, una diversidad de familias que están viviendo la migración de retorno. Es muy difícil generalizar. Ahora, esta población de retorno, intuitivamente, puede ser un gran puente con la población mexicoamericana, con la economía de la sociedad estadounidense. Es un activo, Emiliano, déjame plantearlo así. Ya me voy a poner en el tono más cínico. Es un gran activo tener a estas personas con doble identidad como traductores, potenciadores de las dos economías, de las dos culturas. Educados. Y desde luego el tema de fondo es que pues no gastamos en su educación, nos están devolviendo re bien educados. Entonces necesito que me hables desde la autoridad educativa, sí. Desde esa inversión. Me voy a corte y regreso contigo. Quédese con nosotros, volvemos en Espiral. De vuelta en Espiral hablando de los otros Dreamers. Y bueno, Emiliano, te interrumpí porque necesitábamos ir a corte. A ver, la mirada desde la Secretaría de Hacienda, o
tu mirada, lo que prefieras, a propósito de esta inversión que ya se hizo en Estados Unidos para calificar con educación a mexicanos que luego no estamos aprovechando cuando regresan. Con mucho gusto. El gobierno posiblemente ha reaccionado con lentitud. Yo puedo hablar únicamente por lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, pero sí tenemos instrumentos para recibir a los extranjeros. Sin embargo, nuestro sistema educativo nacional... Perdón, no es de los extranjeros, es sobre los mexicanos. Los mexicanos que vienen del país. extranjero, Ajá. sí. Nuestro sistema educativo nacional no está diseñado para ser un sistema abierto. Originalmente no se pensaba, siempre ha habido algunos mexicanos que salen al extranjero y regresan después de haber concluido sus estudios, pero el volumen era mínimo, unos cuantos cientos, miles, que se pueden perfectamente atender con procedimientos en ocasión pues, ya obsoletos, ¿no?, del siglo pasado. Y lo que nos ha hecho falta es tener procedimientos más ágiles que nos permitan dar cabida a lo que tú perfectamente señalas. Lo que pareció un lapsus me abre la puerta. Sí. Porque a lo mejor no lo fue. El sistema educativo mexicano no está diseñado para recibir extranjeros. Si tienes una migración nicaragüense o traes una migración colombiana, cuesta mucho trabajo inscribirse en la escuela. Ese mecanismo que no funciona para extranjeros, hoy es el que está rechazando a los mexicanos que vienen de extranjero. ¿Entendí bien el lapsus? No, a lo que me refiero es que no es un sistema que esté como el de Estados Unidos, en donde llegan todos los años cientos de miles de estudiantes que van a estudiar allá, están preparados para recibir, o Inglaterra o Alemania. En México nunca ha habido un volumen tan grande como el que se está dando ahora. Ni de extranjeros ni de nacionales. No importa la nacionalidad en este caso, lo que importa es en dónde se hicieron los estudios. Para nosotros no nos interesa, bueno, no es que no nos interese, sino lo que importa desde el punto de vista educativo es de dónde viene la certificación. Si la certificación es del extranjero, aunque sea un nacional o un extranjero, entonces el procedimiento es distinto. Y a lo que me refiero en ese sentido es que no es que estemos rechazándolo, simple y sencillamente el procedimiento para validar los títulos en el extranjero es un procedimiento largo, tortuoso, en cierto sentido obsoleto, que estamos en un momento de tratar de revisar. ¿Este fenómeno nos está obligando a modificar procedimientos? Este fenómeno nos está obligando a revisar los procedimientos, sí, pero no solo este fenómeno, sino todos los fenómenos que se están dando a nivel mundial. Hoy en día la movilidad estudiantil es tremenda y si queremos tener a profesionales preparados, capaces, bilingües, como los que estamos en este caso teniendo gratuitamente de regreso, tenemos que permitirles que puedan ir a estudiar, que vengan de regreso, que vengan de otros países, estudien un semestre, 2 semestres, que se vayan. Entonces tenemos que adecuar nuestro sistema a una movilidad educativa que hoy en día no estamos permitiendo. Perdona que abuse, pero voy a conectar con otro tema que tratamos aquí en Espiral recientemente. Traes en la SEP reprobados a la gran mayoría de los profesores que dan inglés. ¿No sería una buena idea aprovechar que vienen llegando para que se pongan a dar clase? Te pregunto si no se ha pensado muy rápido, bien, en lo que aterrizas y encuentras trabajo en lo que estudiaste, te damos chamba aquí de profesor de inglés. Sí. Pero no está en el sindicato. No estoy en una normal. O sea, no caben. No caben, pero sí hay programas que se están estudiando desde 2 perspectivas. Uno, hay profesores normalistas mexicanos que se mandan a estudiar a Estados Unidos con becas, que se preparan como maestros de inglés y que regresan a México a enseñar inglés. Y hay programas que estamos tratando de definir para personas que están regresando de Estados Unidos. Lo que tenemos que toma tiempo, es del tipo de cosas. Sí lo hemos identificado y sí estamos diseñando un programa que permite incorporar a las personas que tengan cierto perfil, no solamente por hablar inglés, porque tienes que ser un pedagogo. ¿Hay voluntad política? Hay voluntad política para modificar las normas y adecuarlas a las necesidades que existen. Muy bien. Y acelerar. A ver la discusión. No, yo no estoy totalmente en contra, porque desde el sexenio pasado... ¿En contra de? Lo que estás diciendo de que hay voluntad, o por lo menos no se ve. Vamos a hablar a lo mejor la hay, pero no se ha manifestado. ¿En qué sentido? En que creo que una palabra que es clave es tenemos que.
Y ¿por qué tenemos que hay que hacerlo ya? Fíjate, en el sexenio pasado, cuando era secretaria de Educación Pública Josefina Vázquez, se firmó un acuerdo de movilidad estudiantil. Desde entonces ya se hablaba con mucha claridad, y desde antes, mucho antes, de esta cuestión que tenía que ver con las equivalencias. Y aquí el asunto es, y lo dijiste muy claramente tú, Emiliano, es un asunto burocrático administrativo. Es una pesadilla revalidar, sean niños o sean jóvenes. Ahorita me estoy refiriendo nada más a la parte educativa, olvídate de otros temas, pero el asunto que tiene que ver aquí, hablan de la palabra, tú mencionaste a las chicas de IMUMI, pero hablan de una palabra que se ha vuelto una pesadilla para los que retornan, apostillar un documento, que es un trámite, bueno, sí, que yo no haya hecho sabe que es una cosa por Dios espantosa. santo. Pero a lo que voy es la inflexibilidad de las autoridades frente a un fenómeno, como tú lo mencionas, son muchos, pero la verdad, para la magnitud de problemas que tenemos en este país, ese es nada. Lo podrían haber resuelto si hubiera voluntad política, digamos, evidenciada, hace unos 2 años, sin ningún problema, desde el sexenio pasado, digamos, podría no haberlo heredado a este sexenio. Y este sexenio podría haber tomado el tema desde el inicio y decir, ¿saben qué? Estamos realmente ante un problema que se puede resolver. Y también pues se habla de modificaciones, pero yo creo que es muy importante plantear que estamos hablando de una dispensa de apostille, de realmente un cambio de sistema. Una excepción de apostille. Sí, que realmente no es necesario entrar en este sistema burocrático que sabemos que es obstáculo y además sabemos que es del siglos pasados y realmente nos sirve, no da respuesta al momento en que estamos. Entonces realmente es empujar un cambio de verdad, que no es un convenio y se facilite este proceso en Sonora y en Mérida, como de paso a paso, que realmente un cambio. Ese es precisamente lo que estamos trabajando. La intención no es parchar una cosa, sino resolver de fondo el problema, no para atenderlo los próximos meses, sino para tener una nueva normatividad que permita ver hacia futuro, los próximos 5 años, cómo vamos a permitir que los que están regresando puedan incorporarse a la vida productiva de este país o puedan seguir estudiando los que quieren seguir estudiando, y cómo vamos a facilitar que mexicanos sigan saliendo, que mexicanos sigan regresando y que extranjeros vengan a estudiar, a investigar, a trabajar y facilitar las cosas. ¿Y qué tiene que ver con certificación de habilidades, ¿no? Más que de títulos? A mí la parte de los títulos me parece muy incómoda. Usted sabe de administración de empresas, certifíquelo, lo puede hacer con Vía Coneval y otros mecanismos distintos. O reconocerlo automáticamente. O sea, yo he hablado de este tema ya por 2 años y la cosa es que yo pienso que ahorita ya de hecho se creó una mesa de trabajo con la Secretaría ahorita para revisar esto, pero de mi perspectiva fue por presión política que nosotros mismos hemos puesto, porque hemos correteado a los subsecretarios en eventos y les hemos dicho, ¿por qué están abriéndole las puertas a los Dreamers que vienen visitando de Estados Unidos y a nosotros que ya tenemos tiempo aquí hablando de este tema desde hace cuánto? No lo han hecho. Yo me tuve que ir a hacer una maestría fuera de México. Fuiste a Inglaterra, para que te revalidaran allá. Allá no me revalidaron, allá me aceptaron tal cual mi diploma de administración pública. Lo que México pues no tiene ese proceso y se me hizo más fácil irme y regresar ya con un título de maestría que seguir mis estudios aquí en México. Entonces, para nosotros esto de revalidación ha sido un obstáculo y para mí no es de facilitarlo, es de completamente repensar cómo reconocemos estos títulos o estos conocimientos, ¿no? Les detengo aquí porque se nos va a ir el programa solo hablando del tema de educación y me importa mucho que nos ayuden a entender ese ejercicio de presión política, porque al final de cuentas, pues, cuando uno se organiza y genera una red densa, es más fácil seducir al subsecretario, al secretario y hasta al presidente. Entonces, a ver, ¿cómo va esta red de los otros Dreamers? Los que están en el libro, con los que ustedes hablan, la organización de mujeres. A ver, cuéntenme si ahí se está construyendo un mecanismo de presión social para modificar estas políticas. Fíjate que yo creo que, por lo menos desde la academia, por mucho tiempo hemos hablado de esta cuestión de la participación política transnacional. Esta es la participación política transnacional. Es decir, el tipo de demandas que se ponen a la mesa muy prácticas, frente a temas muy concretos, y justamente para poder exigir al gobierno, en este caso, ciudadanos mexicanos que regresan a su país, no por su voluntad, y que en todo caso, si resuelven una situación eventual en Estados Unidos, algunos se quedarán, pero también, aunque se queden en Estados Unidos o hayan regresado, son ciudadanos
de este país. Por tanto, el ejercicio y la participación política que están haciendo a este nivel, por ejemplo, en términos de redes y a lo mejor de demandas muy concretas, también que eso me parece que permite, que propone mucho. Tú mencionabas, bueno, desde hace 2 años, el trabajo que yo he seguido muy de cerca de IMUMI, 2 años han hecho prácticamente el trabajo que la SEP tendría que haber hecho en este tema en cuestión de niños. En cuestión de jóvenes, Nancy, con el trabajo, el trabajo de los otros Dreamers, han hecho mucho más que lo que desde las instituciones se ha ofrecido. Entonces, creo que ahí está la clave, y tú lo decías. Y ahora sí que, como decían en Los Ángeles, hoy marchamos, mañana votamos, aquí es lo mismo. Ahora nos deportaron, mañana votamos. Y yo creo que no se ha logrado entender eso de la ciudadanía, que son ciudadanos de este país. Y pues el colectivo Los Otros Dreamers realmente se había formado a través de mi investigación y el libro, y ellos conocieron por el internet, por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, y por esfuerzos como el blog de Nancy, el blog de Azul, de otros, y estas conexiones, y luego el trabajo del libro, y ellos están conectados, y realmente ser escuchado y levantar su voz es el primer paso en la participación política. Y yo quiero comentar pues una historia en el libro, es de Johnny, que él vive en Santo Domingo, Guerrero, por el río Balsas, donde hubo inundación tremenda hace 2 años. Por el libro y por varias invitaciones de prensa y todo, él ha podido levantar su voz y decir, de hecho, pues él llegó deportado, pasó tiempo en el cárcel, allá los otros Dreamers son otro porque no entran en típica Dreamer, ¿no? Llegó a México con ganas de reconstruir su vida, está allí en Santo Domingo, no encuentra trabajo, dice el libro, las únicas puertas abiertas a mí es la mafia aquí. Es el cartel, crimen. Entonces le invitaron por conexiones con sociedad civil aquí en DF a un trabajo en una estación de autobuses porque habla inglés. Lo negaron su trabajo por no tener la revalidación de estudios de su prepa. Por no tener documento, negaron su trabajo. Entonces estamos hablando, el problema es mucho más grande y más urgente que imaginamos. Cuéntanos de tu lado. O sea, tú estás atrás del escritorio. ¿Cómo te ayuda, cómo sirve que una organización se aproxime y te proponga un grupo de trabajo? ¿Cómo lo han vivido dentro de la SEP? Humanamente, te pediría que me lo contaras. Es muy estimulante. Realmente ayuda mucho, creo yo, a los servidores públicos el que haya la organización civil que propone. No que la que destruye o la que critica, la que tiene soluciones y propone cosas con la que te puedes sentar a trabajar, como es el IMUMI, que tiene propuestas concretas, y nosotros hemos presentado algunas alternativas que están avanzando, que no se han materializado, como bien lo dicen, pero que se están ya próximas a materializar en cosas específicas, a las que se les explican los problemas que hay, porque no es la SEP, todo el mundo habla de la SEP, pero desde 1992 nosotros somos normativos. Los que operan las escuelas, los que degan los planteles, son las autoridades educativas estatales. Aunque la certificación sí sigue siendo una tarea de la SEP, ¿no? No, o sea, lo hacen los estados. Lo hacen los estados, y las revalidaciones también las hacen los estados. Nosotros también las podemos hacer, pero pueden ir al estado de Guerrero y les hacen la revalidación, o el estado en el que haya sido. Entonces, que entienden la problemática y que entienden que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para resolver las cosas. Eso es muy estimulante y nos ayuda enormemente. Pero no es el único, como digo, no es el que ellos nos impulsen a encontrar soluciones, pues nosotros tenemos nuestra propia dinámica. Desde que inició esta administración se han impulsado una serie de reformas. Comentabas hace un rato, ¿por qué el primer día no agarraron este tema? Porque se agarraron muchos otros temas y se ha avanzado en muchos otros temas de importancia igual o mayor. Entonces, no se pueden resolver todos los problemas de un día para otro. Hoy lo estamos agarrando, hoy estamos proponiendo soluciones, y en muy poco tiempo, si nos entrevistamos en 6 meses, en 1 año, tendremos soluciones concretas que habemos trabajado conjuntamente en la mesa de trabajo que estamos haciendo. Se cierra el programa con conclusiones. De paso, primero la voz a Gio. Si tienes algo que hacer el programa, es buen momento.
Pues más que nada, pues agradezco la oportunidad de plantear este tema, de seguir practicando y buscando avances. Dentro del contexto, ese es algo como tan chiquito, pero vemos que realmente puede responder a pues miles y miles de familias y de las situaciones tanto en los Estados Unidos que en México. Tiene un impacto, puede tener un impacto muy positivo. Entonces, agradezco la oportunidad de estar aquí. Feliz de tenerlas. Frase de conclusión, Emiliano. Agradecer la oportunidad de presentar la posición de la Secretaría de Educación, agradecerle a la sociedad civil que nos permite dialogar, con que podemos diferir en algunas cosas, pero que vamos en el mismo sentido y que seguramente podremos encontrar soluciones si trabajamos constructivamente para alcanzarlas. Leticia, te toca. El retorno es parte del proceso migratorio, son mexicanos y por tanto creo que es una parte que no se ve en la sociedad mexicana y me gustaría, bueno, la oportunidad de este programa es invaluable por eso y reconocer que así como alguien tiene un primo, a lo mejor ese primo ahora está acá o eventualmente podría regresar porque la deportación y el retorno no han parado. No. Muchísimas gracias. Nancy, te toca cerrar. Sí, creo que como Emiliano lo comentó, estamos viviendo en un contexto de movilidad donde las instituciones de gobierno tienen que responder, que nosotros estamos aquí para presionar hasta que se resuelva este problema y que parte de participación política es también ser críticos de lo que no funciona, ¿no? Y que todavía en ese contexto podemos entrar en diálogo de cómo hacer propuestas que funcionen, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir siendo visibles hasta que tengamos una resolución, no nomás en la cuestión educativa, sino en todo esta problemática que nos afecta en reinserción laboral y en la sociedad y cambiar la conversación en México de quién es un deportado y un retornado, porque somos como cualquier otra persona que vivimos otra experiencia de vida, pero que se nos tiene que, por derechos, tenemos que seguir integrándonos y pues aquí estamos, ¿no? A seguir la lucha. Pues qué valioso que hayan hecho visible esta discusión, cada quien desde su trinchera. Felicidades por el libro, felicidades por el testimonio, Nancy. Muchas gracias, Leticia. Tú traes una larga batalla en el tema migratorio y qué bueno tenerte aquí. Gracias. Y poner la voz en el centro. Y Emiliano, muchas gracias por poner el punto de vista de la autoridad. Yo dejo simplemente una última idea antes de despedirnos. Ya la dije, pero la quiero sintetizar. Sí hay un decreto presidencial en Estados Unidos que se centra en esta población mexicana o mexicoamericana, ¿no? Esta acta que favorece a los Dreamers. Pregunto, ¿no debería haber una pieza legislativa en México que abordara y protegiera los derechos también de esta población que viene de regreso? ¿No sería una obligación similar o solamente es obligación del presidente Obama resolver estos temas? En fin, nos vemos próximo miércoles aquí en su canal 11. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.